Batallas en Kiev, Lviv, Kharkov y Odessa. No es la guerra de Ucrania, es la Segunda Guerra Mundial. La contribución de los ucranianos a la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial es esencial. Son de las que más han sufrido en términos de pérdidas humanas y de destrucción de territorio de toda la Unión Soviética. Ucrania era una de las 15 repúblicas soviéticas, pero la identificación entre la URSS y Rusia, fomentada por la propaganda comunista, puso en un segundo plano un papel que también tuvo algunas sombras. Oficialmente siempre se hablaba del pueblo soviético, pero todo el mundo sabía que dentro del pueblo soviético había uno o más pueblo o más soviético que todos los demás, y esos eran los rusos. Ucrania fue uno de los primeros objetivos de la invasión nazi en 1941. La idea del liderazgo nazi era convertir a Ucrania en la gran cámara de producción de grano europea. Podía ser estratégicamente muy importante para alimentar y mantener toda la retaguardia alemana durante la ocupación del resto de la Unión Soviética. Hitler aprovechó que una parte de la población eran nacionalistas que querían independizarse de la URSS. Usó esas aspiraciones para que combatieran a su lado. Pero los hubo muchísimos más que participaron en el Ejército Rojo, que participaron en los partisanos, que participaron en la resistencia. La Wehrmacht no tardó en controlar toda Ucrania y su represión con el apoyo de los nacionalistas locales fue similar a la de otros territorios ocupados por Hitler. No olvidemos que el objetivo de los nazis era esclavizar a los eslavos y reducir su población. Una de las mayores matanzas del Holocausto fue la del barranco de Babi Yar en Kiev, donde ejecutaron a casi 34.000 judíos en 2 días con la ayuda de los colaboracionistas. A los ucranianos ahora oír a los rusos tratarlos de nazis pues un insulto doble. Los ucranios sufrieron en la ocupación, pero también en las batallas. Eran cerca del 40% del Ejército Rojo cuando derrotó a los alemanes en 1945. Como un tercio de los caídos en combate debían de ser ucranianos. El no reconocimiento de su papel siempre lo han vivido como una injusticia. Esta es una imagen icónica de la victoria sobre los nazis. Un soldado iza la bandera soviética en el Reichstag de Berlín. Era ucranio y fue asistido por un bielorruso, pero en la historia oficial de Stalin se convirtieron en un ruso y un georgiano. Era uno de los dirigentes bolcheviques, era el menos famoso, el menos conocido, el más gris y desde luego el menos viajado y el menos leído. Mientras que los demás dirigentes bolcheviques se dedicaban a construir la nueva Rusia, lo que iba haciendo era tejiendo su poder dentro del aparato del partido. Cuando muere Lenin, Stalin ya en ese momento detenta un poder de manipulación, de jugar con las fuerzas internas dentro del partido. La represión de Stalin fue total, feroz y ciega. No tenía ninguna lógica interna que permitiera a las víctimas potenciales protegerse con un comportamiento u otro. Muchísimos presos del Gulag o muchísimos ejecutados en su momento por el NKVD morían gritando «¡Viva Stalin!». La revolución bolchevique les había prometido la tierra a los campesinos. La colectivización es todo lo contrario. La hambruna en Ucrania fue una hambruna creada por el hombre para someter a la población campesina ucraniana. Los planes quinquenales se suponía que tenían que ser un método científico de desarrollo económico de la nueva sociedad socialista. Es en gran parte lo que explica el hecho de que el sistema soviético lo que le ocurre es que se desmonta por dentro. El papel de Stalin en la Segunda Guerra Mundial no es nada heroico. La heroicidad ha estado siempre del lado de la gente. Es sobre todo el responsable de que los alemanes hayan podido avanzar tanto en Rusia como para llegar prácticamente a las puertas de Moscú. Él creía en la fidelidad de Hitler, pero además
Stalin había diezmado el ejército rojo. Se encontraban con un ejército sin los mejores oficiales. Fue un reparto sin miramientos, se hicieron los tres, Roosevelt, Churchill y Stalin. Digamos que Stalin fue el que se aprovechó más y usó, digamos, su prestigio de principal vencedor de los alemanes. Y ahí empezó un periodo de colonización de varios países de la Europa Central, como Polonia, Hungría, Checoslovaquia, etc. Fue el momento de gran expansión territorial de la Unión Soviética.